Quería compartir hoy algo muy especial, me ha gustado mucho, me ha emocionado y quisiera desarrollarlo un poco más compartiéndolo con vosotros. Tengo un gran padre por cocinero, más bien un gran cocinero por padre. Más de una vez he publicado así en redes sociales fotos de obras que ha hecho en la cocina. Digo obras porque para mí son obras de arte, buenísimas. Pero, y bueno, y muchas veces él, pues durante años lo ha compartido con la familia y con amistades, pues ha sido exquisito. Y sí, yo creo que objetivamente puedo decir que cocina bastante bien. Pero hay banquetes que me ha hecho participar de ellos mucho mejores que las mejores recetas culinarias habidas y por haber. Hoy ha sido uno de esos casos. Hoy he disfrutado de un banquete de mi padre que ha compartido, y son dos versículos que os pongo a continuación, o que os menciono ahora. Mirad que dos versículos. Salmo 118, 27 dice: Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Y otro versículo, Oseas capítulo 11, versículo 4. Con cuerdas humanas os los atraje, con cuerdas de amor. Fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos comida. Una auténtica belleza, un auténtico tesoro, un auténtico manjar. Solo hay que saber cocinarlo. Él es buen cocinero, lo he dicho, él es buen cocinero en la cocina. Pero hay que saber cocinar cosas fuera de la cocina. Hay que saber sacar buenas recetas de lo que vivimos, de lo que llega a nuestro alcance, a nuestro conocimiento. ¿Os acordáis del anuncio ese de la pastilla de caldo que decía cueces o enriqueces? Bueno, pues yo digo, ¿lees o te sumerges? Yo creo que hay que sumergirse. Yo recomiendo sumergirse en la comprensión, en la indagación, en la profundidad de las cosas que recibimos, que leemos, por ejemplo, y recibimos mediante la lectura, y que se nos quiere transmitir contenido profundo, más allá de una simple lectura por encima. Hay que enriquecer, hay que hacer una buena cocción. Mirad, el primero de estos versículos que he comentado, el Salmo, es uno de los salmos que se encuentran en la Biblia. Un salmo es una canción, y consiste en una canción típica hebrea, un tipo de cántico hebreo que cantaba el pueblo judío. Y concretamente esta canción, este salmo, pues fue escrito pues aproximadamente 700, 800 años antes de Cristo. El contenido de ese salmo tiene momentos proféticos respecto a Cristo, es decir, el Mesías que había de venir, profetizado desde siglos antes. Por ejemplo, el versículo que he leído era el 27, pero el 26 ya dice algo así: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y los que sean semanasanteros, como se dice aquí en Andalucía, sabrán que el Domingo de Ramos es el momento que recuerda esa entrada triunfal de Jesús en la ciudad de Jerusalén, donde las multitudes le aclamaban, mientras él entraba en la ciudad montado sobre una cría de un asno, un pollino que se llama, un burrito todavía joven. Y de ahí la procesión que los semanasanteros conocen por aquí en Málaga, que se llama la pollinica. Y la gente, mientras él entraba así, la gente le aclamaba: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 21, 9. Bien, pues eso está escrito en ese salmo cientos de años antes: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Pues de la misma forma, otra de las referencias a esos momentos del Mesías profetizados siglos antes en ese salmo y que se cumplen en Cristo, y lo vemos en el versículo 27 que antes he leído: atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar.
Os lo voy a explicar ahora, pero antes quiero deciros algo. El Señor, justo la misma noche que fue entregado, y que iba a ser entregado por Judas para ser condenado a muerte, estaba celebrando la Pascua judía. Era la fecha, una vez al año se hace una Pascua judía, y en memoria del momento en el que fue el pueblo judío libertado de Egipto y fue sacado de la esclavitud de Egipto para ser ya una nación libre, autónoma, liberada con mano poderosa por parte de Dios, y se celebraría con el sacrificio de un cordero que se comería juntos en familia, y así lo estaba celebrando el Señor. Dice el Evangelio que después de esa cena, de haber comido la Pascua, cantaron el himno como solían. Y solía hacerse el cantar salmos que tenían relación con esos momentos pascuales de celebración, y entre ellos se encontraba el Salmo 118. Lo dice así el Evangelio: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Así que veis que después de haber tomado la Pascua, cuando hubieron cantado el himno, el Salmo 118 se sabe que está incluido, salieron al monte de los olivos. ¿Sabéis cuál es el monte de los olivos? Cuando empieza ya la pasión de Cristo, orando, sudando como grandes gotas de sangre, justo antes de ser entregado por la traición de Judas, lo cual le llevaría ya a la crucifixión. Ahora, ¿qué era eso de atar víctimas con cuerdas a los cuernos del altar? Dios había dado a los judíos una orden sacerdotal para efectuar sacrificios que llevaban al pueblo al reconocimiento del pecado, al arrepentimiento de ese pecado y a un descanso, a una paz en la provisión de Dios para el perdón de los pecados. El sacrificio se ofrecía quemado sobre un altar. Era el llamado altar de bronce que estaba a la entrada del templo, fuera, a la puerta del templo de Jerusalén. Y ese altar tenía 4 cuernos, uno en cada esquina, unos ganchos con forma de cuernos. La víctima inocente, fuese cordero, carnero, becerro, debía ser degollado por el sacerdote, y para ello había que sujetar a la víctima. Así que los cuernos del altar era el lugar donde el animal que iba a ser degollado sería sujetado allí con cuerdas, sería posteriormente degollado y ofrecido sobre ese mismo altar, que se llama el altar del holocausto, ¿no? El altar de bronce era el material, era hecho de bronce, y se llamaba el altar del holocausto. Ahora pensad en lo que eso nos está llevando. Dios nos enseña en su palabra que para perdonar nuestros pecados solo se puede hacer mediante el pago del pecado, que es la muerte. La paga del pecado es la muerte. No hay otra forma de pagarlo, no hay otra moneda de cambio. La muerte es lo único que paga el pecado. Y que solo, nos dice el Señor, que solo hay una víctima suficiente y válida que puede ser ofrecida y que Dios, por tanto, puede aceptar. No acepta otra forma de pago, o la muerte o una única víctima. No hay otra en todo el universo, en toda la existencia de la historia, que Dios pueda aceptar como válida. Una víctima inocente, perfecta conforme a la perfección que exige Dios, y ese es Cristo, su propio Hijo. Y en el Evangelio encontramos cómo Cristo es entregado en sacrificio en una cruz para morir allí por nuestros pecados. Cruz a modo de altar, donde se ofrece la ofrenda que era Cristo mismo, esa víctima. Cruz donde es atado en sus extremidades con cuerdas para posteriormente ser traspasado con clavos y levantarlo allí colgado, encendiéndose sobre él el fuego no físico de una llama que arde en las leñas, sino el fuego de la ira de Dios
que estaba condenando nuestro pecado allí en la persona de su Hijo, en la cruz, condenándolo en un juicio de sentencia de muerte, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora pensad en Cristo, después de cenar de esa Pascua, que también esa Pascua le representa a él. Era un cordero sacrificado que debían comer todos. Y ese cordero que él estaba comiendo estaba representándole a él mismo como cordero de Dios. Y después de cenarla, cantando ese himno que dice: atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar, refiriéndose a su propia crucifixión. Los demás cantaban el mismo himno, pero no eran conscientes del alcance de lo que estaban cantando, del mensaje de lo que estaban diciendo. Pero el Señor sí sabía perfectamente lo que estaba cantando y lo que significaba ese cántico, su sacrificio cruento por la humanidad. Ahora, lo insondable de este asunto es qué clase de Señor es el Señor que tenemos, que llega a realizar todo esto. ¿Qué clase de Señor se nos está revelando en la palabra de Dios? Que hay, que está, que existe, que reina, aunque no lo veas ahora con tus propios ojos. Pero fue visto y lo veremos. Ahora se pide fe solamente. Se pide creer. ¿Qué clase de sentimiento le lleva, le mueve a hacer todo lo que hizo? Mirad, podemos ver algo si nos fijamos bien, si nos esforzamos un poco, si queremos cocinar bien lo que recibimos. Podemos ver algo que no nos puede dejar indiferentes. A mí por lo menos no me puede dejar indiferente. Antes de ser atado con cuerdas a la cruz donde traspasarían sus manos con clavos y su costado con lanza, Él ya estaba echando cuerdas sobre nosotros, potentes lazos que nos atrajesen hacia Él. Lazos de amor, lazos de libertad, lazos de vida. Y vemos, por tanto, cumplirse el segundo versículo que os he citado al principio, el de Oseas, el profeta Oseas, y cumplirse entonces la profecía. Con cuerdas humanas os atraje, con cuerdas de amor. No unas cuerdas de esparto, con triple trenzado, cuerdas humanas, de carácter personal, con cuerdas de amor. Un hombre que ha venido aquí y ha vivido entregándose entero todo a sí mismo, su vida, desde que comenzó su ministerio hasta el último momento de su muerte, viviendo por el prójimo, para el prójimo y por fin en favor del pecador. Así es como se está junto a alguien. Así es como se permanece de verdad con alguien, de por vida, para siempre, por amor, nunca por obligación, nunca por miedo, solamente por amor. Y solo el lazo del amor, el único y más excelente lazo o cuerda que existe. Son cuerdas que no esclavizan, sino que dan libertad. Y por eso la cita de Oseas acaba de esa forma. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. El yugo sobre la cerviz, sobre el cuello. ¿Qué hace un yugo? Esclavizar. Te obliga a estar junto a otro. El yugo se pone sobre dos bestias para que trabajen juntos y están obligados a trabajar juntos. Esclavizados allí los bueyes. Y personas también han tenido yugo sobre sus cabezas como esclavos, trabajando o yendo prisioneros. Y Él viene y quita el yugo de esclavitud. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, libre nuestros cuellos. Y puse delante de ellos la comida.
Ya no eres un esclavo hambriento, eres un libre bien nutrido. Y así es gracias al Señor. Yo no soy esclavo, sino libre. No hay temor en mí, sino esperanza. Y la muerte no puede atormentarme, porque vivo y vivo eternamente por Él. Y cada día me llena de su bendición. Como dice, pone delante de mí comida. Me nutre, me sacia, me deja satisfecho. No necesito nada de este mundo. Lo que el mundo no me puede dar y lo que el mundo no me puede quitar. Qué bello, qué real. Y gracias le doy al Señor. Que el Señor nos bendiga. Hasta siempre.